Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estaba lavando la cara. Bien, aquí una sola mancha miro, así sin lentes, pero ya aquí, ya los miro cabalitos, los miro tranquilitos, los miro felices y dicen, va, gracias a Dios, ya vinieron los videos. Miren, aunque a la niña Julia Evelyn no le guste que nosotros mencionemos a Dios y que nosotros creamos en Dios, no se puede hacer más, ¿vea? Pues sí, yo voy a necesitar que usted respete mi decisión, niña Julia Evelyn, de que yo quiera mencionar a Dios. Oye, pajaritos, ternuritas, ay, bien llegados sean ustedes a estos videos madrugadores, a estos videos a la hora que ustedes van al trabajo. Uy, dicen, voy a poner al tóxico, porque ya cayó el video, como dicen que ya, como cuando dicen, perdón, ya cayó la rata, ya cayó el ratón, ya cayó la rata mayor del tóxico, pajarito. Bien, miren, a veces uno, aunque no quiera hablar del tema, no puede dejar de hacerlo, desgraciadamente, veamos, porque estos señores rabiosos dan a que uno siga hablando del mismo tema de las maras. O de pobrecitos, cómo los están tratando y lo que están sufriendo los angelitos. Yo no sé si tanto los quieren y los defienden, ¿por qué, veamos? No los adoptan. Pero bien, dice, escuchen bien esto, porque después les voy a poner un video o les pongo el video primero. No, fíjate que mejor les voy a poner el video primero. Este tóxico no se pone claro. Escuchen lo que dicen en este video, luego vamos a leer algo de una publicación que han hecho los señores. ¿Quiénes creen ustedes? Los rabiosos intelectuales. Bueno, es que todos se la llevan de que son intelectuales. Los de la UCA. Escuchen lo que dicen aquí, porque está, bueno. Lo que tenemos en El Salvador, más allá de la instauración del régimen de excepción, que como sabemos también es inconstitucional y en contra de estándares de derechos humanos, lo que tenemos es una concentración del poder y es importante traerlo a colación debido a que esto afecta todo lo que pueda existir en este contexto. Es decir, tenemos una ausencia de separación de poderes, una concentración del poder que permite también que no existan garantías a la hora de buscar información, a la hora de exigir un juicio justo, a la hora de tener un debido proceso. Lo que tenemos a la base entonces es una ausencia de garantías que no solamente se limita a esta afectación a la persona detenida, sino también, y como va a dar cuenta esta investigación, a sus familiares. Esto implica desde el momento en que la persona es capturada de manera arbitraria, muchas veces de forma violenta, luego cómo es trasladada y que no tiene información hacia sus familias, y consecuentemente también toda esta frustración que se genera a raíz de no saber dónde está el familiar detenido ni las condiciones en las que se encuentra. Dicen los intelectuales rabiosos que, pobrecito, mucha violencia se utiliza para capturar arbitrariamente a los angelitos y que no tienen el respectivo proceso los angelitos, porque pobrecitos los encierran y ellos no le deben nada a nadie. Y ellos no tienen por qué estar encerrados. El poder legislativo, ejecutivo y judicial es lo mismo. Eso lo dicen en ese video. Miren. ¿Cuál es la diferencia? Antes, el Poder Judicial hacía lo que le ordenaban también entes externos o personas de afuera, vaya.
Si los angelitos a los que ellos agarraban tenían bastante poder o el salveque era bastante grande, entraban hoy en la mañana y en la tarde salían libres. Díganme si estoy mintiendo. Solo eso necesito que ustedes me contesten, hombre. Antes, más tardaba la policía en armar un cateo, en armar una mierda que agarraban cientos de pandilleros, más tardaban en, en reunir a los policías, a la Fuerza Armada, en armar toda esa situación, que iban para afuera los mareros. Sí, los agarraban en la mañana, en la tarde y andaban jodiendo de nuevo. ¿O me equivoco? Eso era en el sistema judicial. Los jueces siempre los sacaban libres. Y si no, miremos a Jan del Croc y todos esos que salieron libres, gracias a esos jueces. Gracias a todos esos jueces. Pero bueno, luego en el sistema legislativo, yo siempre lo he dicho, también venían órdenes externas, venían órdenes de financistas, venían maletines negros a la Asamblea Legislativa para que se aprobaran leyes acorde o que fueran cabalito, bajo la línea de la persona que quería esa ley. O también me equivoco. Yo nomás digo de lo que todos nos quejábamos en tiempos aquellos, y yo era uno de los que me quejaba en ese tiempo, y hoy lo estoy diciendo en videos. Y yo sé que así como yo habían muchos que se quejaban. Ahora, vino mi emperador y mandó a la mierda un cachimbazal de jueces, abogados y toda mierda. Y el sistema de justicia ha cambiado con todo ese vergo de angelitos, ya con tantos años encima. Antes no se hubiera dado eso, no nos demos paja. Si no, es que miren, estos señores de la UCA, lo que yo creo, o recuerden que esto es lo que yo creo. Estos señores de la UCA, según mi punto de vista o según mi ignorante entendimiento, no, ellos dicen que uno es ignorante, está bueno, es que ellos dan a entender que Bukele domina el órgano ejecutivo, lógicamente, el legislativo y el judicial. Ok, digamos, démosles la razón. Pero antes, el órgano judicial, o sea, la Corte de Justicia, Suprema de Justicia y la Asamblea también eran dominadas, y no por un presidente de la República, peor por el pueblo. No, el pueblo era el último en la cadena alimenticia. No, eran dominados, repito, por personas de afuera con mucho dinero que querían hacer las leyes como a ellos les saliera mejor. O también eran dominados por estos mareros, porque estos mareros tenían poder. Más del 85% del territorio salvadoreño estaba dominado por las pandillas, estadísticamente. Aquí no me lo estoy inventando yo, una cifra que al azar me la he sacado aquí de la orilla del fundillo, no. Entonces, si antes mandaban la ANEP, por ejemplo, que la ANEP no nos representa, y ahora manda el presidente de la República, que ha sido electo por un 85% de votantes, está bueno, ¿o no? Si la gente lo puso, si a la gente le gusta, la gente está de acuerdo, pues. ¿O no? Aunque muchos llamen ignorantes y pendejos, así con esa palabra, a los que votaron por mi emperador. ¿Sí? Solo porque votaron por él son ignorantes. Fíjate. A ese extremo llegan
de ofender a los salvadoreños. ¿Qué culpa tienen? Antes votaban por Arena, antes votábamos por el Frente. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Vea qué vergón? O sea que era obligación seguir votando por Arena y por el Frente, y que nos tenían bien pisados. Pues dime. Pero bien, vienen, no sé si es del Faro o de Factum, pero uno de esos dos. Y se fue a averiguar, escuchen esta mierda. Primero los de la UCA dicen que los están tratando mal aquí adentro. En el Secot, en Izalco, los están tratando malísimo. Pobrecitos, qué injusticia la que se está cometiendo contra ellos. Va, pero no hablan de la injusticia que ellos cometieron contra contra más de 80,000 salvadoreños y las familias de esos salvadoreños muertos. Pero bueno, escuchen bien esto. Dice: los pandilleros, según sus propios testimonios, escaparon por instinto, por la cercanía de otros países. Aquí hablan de pandilleros que se han ido huyendo a Honduras, Nicaragua, Guatemala, México, inclusive Estados Unidos. Por instinto, dice, por la cercanía de otros países, y se camuflaron en la histórica migración de los salvadoreños. O sea, aprovechando que un vergo de salvadoreños se van emigran a otros países, ellos ahí se colaron. Ahí por eso dicen, la histórica migración de los salvadoreños que durante décadas han huido del hambre o la violencia provocada por las mismas pandillas. ¿Por qué se fueron muchos salvadoreños? Tranquilo, falta más. ¿Por qué se fueron muchos salvadoreños? Aquí mismo lo dice este periodista, les vamos a decir periodistas, porque ellos sí han estudiado periodismo y ellos sí son inteligentes. Durante décadas han huido del hambre, dice, o de la violencia provocada por las mismas pandillas. O sea, el mismo pandillero que se ha ido huyendo se va colado con la gente o se quiere ir a colar con la gente que se fue huyendo por la zozobra que él mismo provocó en las comunidades, barrios, colonias y donde sea. Para ello, sortearon puntos fronterizos ilegales. Muchos usaron contactos de su misma estructura en otros países en la ruta. Pagaron coyotes, sobornos a la policía y algunos hasta pidieron refugio en otro país. Esos sobornos son a policías de otros países a los cuales ellos, los pandilleros que se han ido huyendo, han pagado. Vaya. Aprovechando, dice, la corrupción en esos países de las instituciones y vacíos legales. Los mismos vacíos legales y corrupción, aquí lo está diciendo, la corrupción de las instituciones que hay en esos países vecinos. Y esa misma corrupción, o sea, están dando por hecho o por sentado que aquí en las instituciones ya no hay corrupción, sobre todo en el órgano judicial. Eso lo está diciendo, vuelvo y repito, pagaron coyotes, dice, sobornos a la policía y algunos hasta pidieron refugio en otro país. Aprovechando la corrupción de las instituciones y vacíos legales. En mi ignorancia y estupidez, yo leo entre líneas y eso da a entender que se fueron del Salvador porque aquí en El Salvador ya no hay corrupción. Y dicen, aprovechando la corrupción de las instituciones y vacíos legales de esos países vecinos. ¿O me equivoco en mi ignorancia de pensamiento? No, cerote, no me equivoco. Yo sé que no me equivoco. Repito,
Antes el sistema judicial estaba dominado por fuentes externas, gente con dinero o por los mismos mareros que se salvequeaban a un juez, al abogado y hacían lo que ellos decían. Si no, le daban vuelta a sus familiares y sabemos que lo hacían. Vaya. Entonces se fueron. Porque como aquí ya no había corrupción en esas instituciones, aprovecharon la corrupción de las instituciones y vacíos legales en estos países vecinos. Vaya. O incluso haciéndose pasar por víctimas de violencia en El Salvador. Me imagino que hacían la cara de que hace, ¿cómo se llama? Si ustedes ya vieron la película del gato con botas, esa cara que hace ese gatillo, voy a ver si la tengo y se la voy a poner. Así esa cara hacían, haciéndose pasar por víctimas, huyendo de El Salvador, de la justicia, de la policía, de los soldados, de la fiscalía, del poder judicial. Huyendo, esa cara ponían en otros países, haciéndose pasar por víctimas. Pero aquí viene lo más interesante de todo lo que les he leído. Sí, escuchen, la inmensa mayoría de aquellos hombres que llegaron a controlar, escuchen, el 90% del país y la vida de millones de personas, ahora malviven en el extranjero, escondidos y temerosos de ser deportados. Y no que eran machitos, y no que eran hombrecitos, y no que son buenos o eran buenos para salvequear gente. La mayoría de hombres que llegaron a controlar, yo había dicho el 85, y es el 95% del país. Y la vida de millones de personas ahora malviven en el extranjero, escondidos y temerosos, con miedo. Los grandes machitos que ponen esa cara para que les den asilo en un país, viven temerosos, porque al ser deportados van directo, sin escalas, al SECOT. Esa entrevista, imagínense lo que fue hacer un periodista del Faro y de Factum, o de Factum, de uno de los dos. No me interesa investigar quién es, pero sí sé que es de esos dos periódicos digitales, abogando porque los angelitos tienen temor de ser deportados de los países vecinos. Pobrecitos, malviven, la pasan mal, pobrecitos. Pero estos hijos de la gran put de estos periódicos digitales no hablan lo mal que la pasaron por décadas, o que la pasamos por décadas, ese 90% de salvadoreños. Ahora vaya. Es que mire, aquí este volado, como dicen, es de saber desglosarlo. Y creo que para eso me estoy rebuscando ahorita. Lógica o sentido común, vos sabrás cuál. Si los mareros llegaron a controlar el 90% del país, ¿cuántas personas vivirán en ese 90% del país? ¿Cuántas personas vivirán en ese 90% del país? Sabemos que en el otro 10% ahí vivió la señora Lady Perdón Padre Oliva. Ella misma lo ha dicho. Y la mayoría de rabiosos vivió en ese otro 10% del territorio del país, ya que en el otro 90% vivimos la mayoría de salvadoreños, o los salvadoreños, pues que aquí dice que
llegamos a ser controlados por los pandilleros, los que ahora viven temerosos de ser deportados, o sea, viven temerosos en otros países. Imagínate hasta dónde llegan estos hijos de 400 millones de estos periodistas de andar abogando, porque están malviviendo los mareros en el extranjero y están con miedo de que vayan a ser deportados. ¡Pobrecito! ¿Y cómo voy a hablar de otra mierda si esto es información que ha salido ayer? ¿Ah? ¿De qué querés que hable? Si vienen estos perros, malditos periodistas, y andan abogando, y luego los de la UCA dicen que están sufriendo allá adentro, que no tienen juicio justo. Pélenme las 70 hectáreas de virgen, mejor, hijo de la gran puta. Que eso sí que me revienta un sorbo de café. Ay, no, se me subió la juca. Me quemé el hocico, pero no importa. Prefiero quemarme el hocico. Imagínense ustedes, los periódicos digitales abogando por ellos para que no sean deportados a El Salvador. Porque aquí en El Salvador hoy sí tenemos, ellos mismos lo dicen, hoy sí tenemos instituciones que no están corruptas. Y el hijo de puta que se vuelva corrupto va para el bote. Aquí no andamos con mierda. Decía un presidente, creo que el de Filipinas, que él no iba a estar gastando un centavo en darle de hartar a los delincuentes de su país. Lo mismo tendría que hacer Bukele, vos de aquí, porque esto es así. Los derechos humanos ponen el grito en el cielo. Imagínate, no les diera de hartar. ¿Y cuánta gente se quedó sin hartar? Porque le mataron al cabeza de la familia, que era el padre de esa familia. ¿Cuántas personas no se quedaron sin hartarse por causa de estos hijos de la gran puta? Y vienen los de la UCA a defenderlos. Y vienen los cerotes periodistas estos a decir que pobrecitos que andan huyendo en otros países, malviviendo y con temor. Hártense 80,000 diluvios de mierda y con cuchara de nucita para que les abunde, hijos de la gran puta. Y bueno, y después de esas dulces palabras de poner las barbas en remojo porque estamos apoyando un gobierno que trata mal a los mareros, que nosotros tratamos mal a los periodistas del Faro y de Factum porque ellos abogan por sus niños bonitos, los mareros. Después de haber dicho estas palabras tan hirientes para algunos aleluyos y rabiosos, pajaritos, muchos besos en el chiquis triquis.